Aprobado. Solicito a la senadora Hilda Estela Flores Escalera, secretaria de la mesa directiva, dé lectura a la semblanza de la señora Elvia Carrillo Puerto. Presidente, estimada audiencia, doy lectura a la asamblea de doña Elvia Carrillo Puerto. Elvia Carrillo Puerto, una mujer yucateca, fue no solo la clásica soldadera de la Revolución, sino una mujer socialista, a la altura de su tiempo y de las mejores mentes del momento, también conocida como la monja roja del Mayab, por sus ideas socialistas. Luchó incansablemente por la reivindicación de los derechos políticos de las mujeres. Fue su dedicación al feminismo socialista la bandera que enarboló, cual religión socialista lo fue hasta la muerte. Luchó siempre en contra del fanatismo religioso y a favor del libre albedrío sobre nuestros cuerpos. Nació en Motul de Carrillo Puerto, Yucatán, población situada a 44 kilómetros al este de Mérida, el 6 de diciembre de 1878. Elvia Carrillo Puerto creció en una familia de clase media-baja. Ocupó el sexto lugar de 13 hermanos. Estudió en una escuela secular ocupada de alumnos cuya lengua materna era el maya. En ese lugar demostró sus grandes capacidades intelectuales, logrando dominar el maya y el castellano. Es durante su infancia que adquiere plena conciencia de las abismales desigualdades sociales que imperaban en la época. Los actos de injusticia y crueldad que presenció se convirtieron en el motor de su causa por cambiar las cosas. A ella le tocó ser testigo de los horrores de la esclavitud del indígena maya. Además, entre los indígenas, la mujer es aún hoy en día la víctima más indefensa. Fue seguidora de una de las luchadoras sociales más importantes de la época en Yucatán, Rita Cetina Gutiérrez, periodista que fundó la sociedad feminista La Siempre Viva. Identificada como una lectora ávida e incansable, abrevó en la biblioteca de la iglesia de su pueblo las ideas transformadoras de las mentes brillantes, de las grandes pensadoras francesas, inglesas y estadounidenses de su época, mujeres pioneras y fundadoras del feminismo moderno. A través de su propia realidad y del conocimiento que tuvo gracias a sus lecturas, identificó la necesidad de luchar contra la injusticia con la que las mujeres eran tratadas por los varones y la doble moral de la sociedad hacia ellas. Siendo aún casi una niña, a los 13 años de edad, contrae matrimonio con Vicente Pérez, con quien tuvo un hijo, Marcial Pérez Carrillo. Elvia Carrillo enviudó 10 años más tarde, hecho que le otorga la mayoría de edad a los 23 años, en una época en que la edad de la emancipación de las mujeres solteras se alcanzaba hasta los 31. Viéndose en una situación precaria, trabajó de maestra y escribana, además de continuar su lucha con la causa socialista. Elvia, que desde niña vivió en una zona altamente poblada por indígenas mayas, era bilingüe y en sus clases enseñaba primero a leer y escribir en maya y después en español. Defensora de los derechos humanos, comenzó a enseñar a sus alumnas la constitución del país de su hermano Felipe. Es en el ámbito educativo y ante el conocimiento directo que tiene de las desigualdades entre hombres y mujeres ante la ley, y fue que Elvia fundó a lo largo de una década ligas feministas, campesinas y socialistas. Al igual que el prócer Belisario Domínguez, fue víctima de persecuciones por el gobierno de Victoriano Huerta y años más tarde por el gobierno de Venustiano Carranza. Elvia para entonces era miembro activo del Partido Socialista del Sureste. Se vio obligada a abandonar Yucatán y refugiarse en el Distrito Federal. En el año de 1912 se trasladó a Motul, donde fundó la primera organización femenina de campesinas, la cual fue considerada como la más importante por los numerosos contingentes que la integraban y por impulsar la incorporación de las mujeres en la política agraria, razón por la que aquellos que veían atentar contra su estabilidad y el conservadurismo de la época la calificaban de sufragista y bolchevique.
A partir de ese año, en la Liga Feminista de Mujeres Campesinas, se discuten los temas que giran alrededor del principio de que la tenencia de la tierra debería de ser de quien la trabaja. Las jornadas de 8 horas, la liberación de todos los indios acasillados, la necesidad de construir escuelas rurales en todas las poblaciones y haciendas del Estado y de introducir en ellas el método de enseñanza racionalista. El problema del alcoholismo, la necesidad de educar a las mujeres sobre métodos modernos de contracepción y el amor libre. Dedicó años intensos de su vida a luchar por la liberación de los esclavos mayas y la emancipación de las campesinas. Su esfuerzo se encaminó a impulsar el reconocimiento de la ley para que a las mujeres jefas de familia se les garantizaran los mismos derechos que a los hombres en la distribución de las tierras. Su lucha trascendió fronteras locales, ya que no solo se encargó de organizar grupos feministas de reflexión en Yucatán, sino también lo hizo en la Ciudad de México. Esa lucha y esfuerzo le permitirían fundar lo que más tarde se reconoció como la agrupación femenina Liga Rita Cetina. Fue la primera candidata de izquierda electa al Congreso yucateco, cargo que desempeñó por 2 años y que tuvo que dejar ante la situación convulsa por la que atravesaba el Estado. En 1923, acompañada de las feministas Gloria Mireya Rosado y Susana Betancourt, Elvia asiste al Congreso Panamericano de Mujeres en la Ciudad de México. La pequeña delegación yucateca se destacó como la más radical del Congreso y no obstante que sus demandas sobre control natal y amor libre fueron derrotadas, logró consenso en impulsar el sufragio femenino. Este último se convertiría desde ese momento en el punto central de las demandas de todos los grupos feministas de México y del resto de América Latina, claramente influenciado por los movimientos feministas que ya se desarrollaban en Europa y en Estados Unidos. Su actividad incansable en la política la llevó a fundar en 1927 la Liga Orientadora Femenina Socialista, para dar atención a menores desamparados y madres solteras. En 1931 funda la Liga de Acción Femenil para luchar por los derechos políticos de las mujeres sin descanso y a veces de forma individual. Continúa su trabajo por alcanzar el reconocimiento a la ciudadanía de las mujeres mexicanas. Prueba de la seriedad y dedicación a la causa feminista de Elvia Carrillo Puerto es el hecho que ella será la única de las prominentes feministas de la época que seguirá luchando contra viento y marea durante las décadas siguientes por la obtención del sufragio femenino y la concientización de las obreras y campesinas mexicanas, a pesar de la difícil historia que les tocó vivir. Los presidentes Lázaro Cárdenas y Adolfo Ruiz Cortines reconocieron la lucha de Elvia Carrillo y le otorgaron premios como veterana de la Revolución. Durante sus últimos años de vida, trabajó en diferentes instituciones del gobierno, siempre luchando e instruyendo en la causa de la igualdad y el socialismo a las mujeres mexicanas. En 1967, Elvia Carrillo Puerto muere en la Ciudad de México a los 90 años. Desde entonces se le reconoce como gran revolucionaria socialista y feminista que luchó durante toda su vida por los derechos de la mujer, de las indígenas, de las campesinas mayas en su estado natal y por las miles de obreras mexicanas. Elvia Carrillo Puerto fue, sin duda, una mexicana ejemplar. Es cuanto, señor presidente. Con fundamento